guztioi. Eta ongi etorri jardunaldi honetara. Ni, Estibaliz Montero, naiz. Emakumeen idazkaritza arduraduna naiz. Como el año pasado, este año os pido que hagáis un ejercicio. Es un ejercicio simple y que nos va a ayudar a todas a lo largo de toda la jornada. El año pasado os pedía que cerraríais los ojos, que tomarais aire y que volaríais a donde vosotras querríais. Este año os pido lo mismo, cerrar los ojos y volar. Lo único que os quiero es condicionar el lugar donde aterrizar. Aterrizar en ese salón del Colegio de la Abogacía y sentirnos. Lo que quiero es que sintáis que estamos todas acompañadas a lo largo de la jornada y también en el camino del día a día, que sintáis ese acompañamiento. El año pasado utilizaba también unos versos de Virginia Woolf y los quiero rescatar porque si el año pasado eran importantes, este año lo son más. Las palabras de ella eran: no hay barrera, ni cerradura, ni cerrojo que puedes imponer a la libertad de mi mente. Este año hemos sentido la imposibilidad de una movilidad libre. Nos hemos sentido todavía más presas y cautivas de lo que éramos en el 2019. Si en ese 2019 demandábamos que las mujeres no éramos libres, este año lo somos menos. La crisis sanitaria ha evidenciado lo que llevamos décadas y lustros denunciando, las violencias que se ejercen hacia nosotras, la falta de libertad que tenemos las mujeres. Como siempre denunciamos, la punta del iceberg de esas violencias son las violencias machistas y los feminicidios, pero detrás de esas violencias están otras, que en esta crisis se ha evidenciado cada vez de un modo más evidente, más claro. Nosotras hemos sido y seguimos siendo las grandes perjudicadas de toda esta crisis sanitaria. Se ha puesto en valor nuestro trabajo, la importancia de cómo somos las sostenedoras de la vida, pero sin embargo no ha habido un reconocimiento de un cambio de modelo de nuestra sociedad. Decía Emily Dickinson: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Nosotras tenemos claro que tenemos que seguir de pie, caminando juntas para construir otra sociedad diferente a la que había en el 2019 y a la que va a salir del 2020, donde nosotras y donde todas las personas puedan ejercer su ciudadanía de un modo libre. Y para eso tenemos que ser todas las mujeres libres. Por ello lucharemos para conseguirlo, contra todas las violencias. Por eso esta jornada se titula La verdadera pandemia son las violencias machistas. A lo largo de esta jornada y con las ponentes que tendremos el placer de disfrutar de sus ponencias, podremos ver dónde están los grandes retos que nos deparan en este futuro. Nuestra nueva realidad, pero que no deja de ser igual de vieja, igual de injusta con nosotras. Y voy a acabar con otra mujer, que es Angela Davis, y que decía lo siguiente: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Cambiemos lo que no queremos aceptar. Y a disfrutar de esta jornada, y compañeras, tenemos un reto por delante. Eskerrik asko. Bueno, esa ha sido la saludación de Esti para comenzar la jornada. Sin más dilación, voy a dar paso a María Silvestre, que es la primera ponente que vamos a tener hoy con nosotras en estas jornadas. Nos va a presentar lo que hemos titulado El impacto de la pandemia en las mujeres. María Silvestre Cabrera es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de la Universidad de Deusto, investigadora principal del equipo Deusto Valores Sociales. María Silvestre ha sido decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto entre el 2004 y 2009, además de directora del Máster de Intervención en Violencia contra las Mujeres entre el 2003 y 2009. Además, María ha sido directora de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer del Gobierno Vasco, entre el 2009 y 2012. María, eskerrik asko gurekin egoteagatik, muchas gracias, te doy la palabra. Muchas gracias, Jon, y muchas gracias a Comisiones Obreras y a Estibaliz Robledo y también a Estibaliz Montero y a Yone Robledo por la invitación
para participar hoy en estas jornadas en torno al 25 de noviembre. El impacto de la pandemia en las mujeres, ¿no? Pandemiaren eragina emakumeengan, un poco es el marco, ¿no? Y lo comentaba Estíbaliz en la presentación, como las violencias machistas son de facto la pandemia y cómo la nueva realidad no ha traído una nueva realidad en el ámbito de las violencias, ni de la desigualdad, ni discriminación de las mujeres, ¿no? Y eso es un hecho que tenemos que tener en cuenta, pero también tenemos que tener en cuenta que la pandemia sí ha traído un impacto diferencial de género, ¿no? Es decir, el virus ataca a todas las personas, pero las situaciones previas de esas personas y sus condicionamientos sociales y económicos están teniendo una incidencia también, ¿no? en el impacto diferencial de la pandemia, de la enfermedad y de las consecuencias de dicha crisis sanitaria. Hay un hecho que no podemos perder de vista y es que esa desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que es previa a la crisis del COVID, incide en ese impacto diferencial. El hecho de que vivamos en sociedades donde se instala la desigualdad estructural entre mujeres y hombres condiciona y está condicionando que el impacto de una crisis económica y una crisis sanitaria en mujeres y hombres también sea diferencial. Islo Pilar Calzada lo decía en un artículo en 12 miradas, estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco, ¿no? Es decir, no es lo mismo ir en un velero que en una motora, tener remos, no tenerlos, estando en la misma tormenta, ¿no? y asumiendo la gravedad que tiene la tormenta por la que estamos atravesando. Entonces tenemos que tener en cuenta este dato, es decir, hay una desigualdad estructural previa entre mujeres y hombres que está incidiendo en el impacto diferencial de la crisis del COVID y de la pandemia. Y para ello también tenemos que tener una mirada interseccional. Tenemos que asumir que las mujeres y los hombres, ¿no? En plural, también están sometidos a diferentes vectores de desigualdad, que vienen dados no solo por nuestro género, también por nuestra orientación sexual, por nuestra etnia, por nuestro origen, por nuestra clase social, por nuestro nivel educativo, etc., ¿no? Atender a diferentes vectores de desigualdad creo que es fundamental para valorar con la suficiente objetividad o la suficiente conciencia ese impacto diferencial de género. Existe literatura, sobre todo en la economía feminista, que menciona y que ha analizado qué impacto ha tenido en hombres y en mujeres y en las políticas públicas de igualdad las situaciones de crisis previa. María Solanas afirma que cuando ha habido situaciones críticas, sobre todo cuando son crisis económicas, las políticas de igualdad tienden a perder importancia, tienden a ser colaterales, a no tener protagonismo. De hecho, el impacto diferencial de género suelen no ser prioritario en los diagnósticos que se realiza, suele ser invisible, suelen ser diagnósticos muy ciegos a ese impacto diferencial de género. Y eso es un problema, porque pareciera que las políticas de igualdad o los recursos en materia de igualdad estarían legitimados en contextos de bonanza o de crecimiento económico, pero empezarían a cuestionarse cuando la situación económica es crítica, ¿no? Cuando vivimos en situaciones de crisis económica, lo cual es un gran error, porque si entendemos la verdadera legitimidad de la transversalidad de género en las políticas públicas, deberíamos ser conscientes que precisamente en esos contextos de crisis es cuando hace mucho más falta políticas que asuman el impacto diferencial de género de las decisiones públicas, cosa que tradicionalmente no se hace o no se suele hacer. Sara Moreno Colom, que es una socióloga catalana, también desde la economía feminista, menciona cómo tenemos tres grandes aprendizajes previos en situaciones críticas anteriores. ¿Qué suele ocurrir cuando hay una crisis económica con relación a la situación que viven mujeres y hombres y sobre todo con relación al trabajo de mujeres y hombres, atendiendo tanto al trabajo productivo como al trabajo reproductivo? Pues suele ocurrir lo siguiente, que se recupera antes el empleo de los hombres que el de las mujeres, y esto está ocurriendo también en esta situación de crisis de pandemia, ahora lo comentaremos, que hay un incremento y una intensificación del trabajo redistributivo, es decir, del trabajo no remunerado,
cosa que también está ocurriendo en esta crisis, ahora también lo comentaremos, y está muy relacionado con los temas de corresponsabilidad, pero también con el ámbito del teletrabajo, y que se da un retroceso, un estancamiento de las medidas institucionales, ¿no? Lo que estábamos comentando previamente, en un contexto de crisis, de repente pierden legitimidad y pierden apoyo económico aquellas políticas, ¿no?, que enfatizan la perspectiva de género en su implementación. Son tres elementos que se estarían dando, por tanto, también en este contexto de crisis, no solo política, sino sanitaria. Veamos si es cierto, ¿no?, que estamos ante estas tres realidades, ante estos tres fenómenos. Cuando hablamos del trabajo productivo y reproductivo, ¿qué aprendizajes estamos extrayendo de la crisis del COVID con esa perspectiva de género, con ese impacto diferencial? Por un lado, a nivel de trabajo productivo, hemos vivido y estamos viviendo un claro reconocimiento de una serie de trabajos esenciales que están vinculados con el cuidado. Es decir, desde marzo, nuestras sociedades son muy conscientes de la importancia que tienen los trabajos que realiza el personal sanitario, el personal de limpieza, el personal de las residencias, de los centros de abastecimiento, el personal de las farmacias. Es decir, se han revelado como profesiones esenciales y claves para salir de esta crisis. Son ámbitos altamente feminizados que han carecido en algunos casos de un gran reconocimiento social y sobre todo económico. Y lo que estamos viendo es que a pesar de que hay un reconocimiento social, de que somos muy conscientes de que hay profesiones esenciales muy relacionadas con el cuidado y con la atención a los demás, no estamos viendo que haya una respuesta de mejora de las condiciones laborales. Hay una presión, hay una demanda, sobre todo por parte del personal sanitario, ¿no?, que está reivindicando más recursos y más refuerzos, y sin embargo, a pesar de haber adquirido mayor reconocimiento social, carece de ese reconocimiento económico o de esa mejora que podríamos estar justificando, legitimando, ¿no?, de sus condiciones laborales. Ahí tenéis un cuadro que recoge un poco la composición por hombres y mujeres de las profesiones que os comentaba, ¿no? Es decir, claramente son profesiones feminizadas, tanto la medicina, por mucho que solamos escuchar médicos y enfermeras, son médicas y enfermeras, no médicos y enfermeras, porque hay más mujeres ejerciendo la medicina que hombres, más mujeres ejerciendo la enfermería, trabajando en farmacia, en psicología, y sabemos también que son el personal de limpieza, tanto de los centros sanitarios como de los centros de las residencias, como los centros de abastecimiento. Es decir, alta feminización en profesiones claves, esenciales, que no están viendo como contrapartida un reconocimiento y una mejora de sus condiciones laborales, a pesar de esa esencialidad que nos muestra la crisis del COVID. El teletrabajo. En marzo se aprueba un Real Decreto donde se sugiere que se aplique allí donde se pueda, ¿no?, para evitar que la gente saliera de sus casas en el periodo del confinamiento más duro. El teletrabajo también tiene un impacto diferencial de género. Es decir, cuando sí se puede aplicar el teletrabajo, y eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, no todas las profesiones pueden aplicar el teletrabajo, pero cuando sí se puede, esto se hace en determinadas profesiones y en determinadas clases o grupos sociales. Cuando se dio el teletrabajo en pleno confinamiento, sin guarderías, ni institutos, ni residencias, ni centros de día, la división sexual del trabajo se perpetuó de forma negativa para las mujeres. Es decir, allí donde no había corresponsabilidad, no se instaló la corresponsabilidad. Y las mujeres asumieron mucha más carga de trabajo porque tenían que combinar el trabajo reproductivo con el trabajo productivo en el mismo entorno. De hecho, se han dado diferentes lógicas temporales, es decir, cuando las mujeres y los hombres se sientan a teletrabajar, es decir, las mujeres han tenido que hacer muchos más equilibrios, ¿no?, y jugar mucho más con su horario para poder atender a las obligaciones del trabajo productivo, y también se han dado diferentes usos del espacio. Lo comentaba ahora Estíbaliz Montero cuando nos recuperaba Virginia Woolf, cuando Virginia Woolf habla de esa habitación propia. Quienes han tenido una habitación propia en los hogares en periodo de confinamiento han sido más los hombres que las mujeres. Las mujeres han tenido que hacer lo que podían con ese espacio para gestionar lo privado y lo público. Un cuestionario que hizo la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación al personal investigador en España, es decir, investigadores e investigadoras,
revela cómo las mujeres investigadoras, cuando se tuvieron que confinar, tuvieron que dedicar mucho más tiempo a los trabajos de cuidado y a los trabajos domésticos, de una forma bastante diferencial. Eso se ha reflejado después en otros estudios que analizan cuántas publicaciones o propuestas de artículos han enviado a revistas de impacto las mujeres y los hombres en las universidades y centros de investigación. Y se observa cómo las mujeres frenaron el envío de publicaciones, mientras que en el caso de los hombres se incrementó, ¿no? Con lo cual, impacto diferencial de nuevo del teletrabajo y del confinamiento en hombres y en mujeres. Me gusta mucho esta imagen que recuperó mi compañera Lorena Fernández recientemente en un artículo en The Conversation, pero que está en Twitter, que es una investigadora que estaba en el periodo de confinamiento haciendo una entrevista para la CNN, y ella misma colgó en las redes, en Twitter, una imagen de cómo estaba haciendo esa entrevista. Es decir, lo que no estábamos viendo detrás de la entrevista. Y yo creo que es muy ejemplarizante de lo que ha supuesto para muchísimas mujeres el teletrabajo en un contexto de confinamiento, ¿no? Lo que ha supuesto de conciliación, de doble, triple jornadas, de sobrecarga, etcétera, ¿no? Es decir, cómo realmente no ha habido, donde no lo había previamente, una mayor corresponsabilidad. Y los datos de la derecha es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, también una encuesta sobre el impacto de la COVID-19 en el uso de los tiempos y actividades también del personal universitario, donde se recoge, ¿no? Es decir, cómo mujeres y hombres han respondido de forma distinta y han tenido tiempos diferentes para hacer trabajos que suponen promoción y reconocimiento académico. Pero el teletrabajo no siempre se puede. Entonces, también tenemos que tener en cuenta aquellas profesiones productivas en las que no era posible implementar el teletrabajo. También son profesiones en las que hay una fuerte presencia de las mujeres en los servicios de hostelería y en los servicios sociales vinculados al turismo. Ha habido ERTEs, ha habido despidos, y ha habido más despidos que han afectado a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes de la desigualdad estructural previa. Las mujeres tienen trabajos más precarios en estos sectores, están mucho más presentes en la economía informal, en la economía sumergida, en el trabajo sin regular, sobre todo las mujeres migrantes que realizan labores de cuidado en los hogares, que en los periodos de confinamiento no solo se quedaron sin trabajo algunas, incluso pudieron quedarse sin hogar. Quienes tienen, eso lo sabemos, trabajos más precarios son quienes antes pierden sus trabajos en contextos de crisis. Y así lo recoge los últimos datos de la encuesta de población activa en el tercer trimestre del 2020, donde aparece claramente esa diferencia en la tasa de paro entre mujeres y hombres de 4 puntos porcentuales. Se ha incrementado más en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Además, el teletrabajo tiene otra incidencia diferencial de género, y es qué pasa cuando el teletrabajo se generaliza, ¿no? Ya no en periodo de confinamiento puro y duro, sino como hemos visto cómo el teletrabajo venía a situarse como algo bastante habitual en determinadas empresas y organizaciones, ya no los 5 días de la semana, pero sí de forma puntual y sí repartiendo y generando jornadas mixtas. ¿Qué se ha observado? Que ellas se acogen mucho más al teletrabajo que ellos y que lo hacen más días a la semana que ellos, lo que supone una mayor invisibilización de las mujeres en los puestos de trabajo, que puede tener una incidencia en su promoción, ¿no? y en un poco insistir o perpetuar esos techos de cristal. Naciones Unidas ha aportado un dato que es muy revelador. Dice que después de la pandemia la pobreza de las mujeres en el mundo se va a incrementar en un 9%. Es decir, está teniendo un impacto diferencial en la situación de las mujeres, en su vulnerabilidad, en su precariedad y en su riesgo de exclusión. Cuando hablamos del trabajo reproductivo, básicamente es reseñar o subrayar que lo que se predecía que iba a ocurrir ha ocurrido, es decir, se ha intensificado el trabajo reproductivo en el ámbito privado, se ha incrementado la división sexual del trabajo, se han incrementado, ¿no?, las diferencias de los roles o de los imperativos o mandatos de género, y no se ha incrementado la corresponsabilidad. Es decir, allí donde no había, no se ha instalado a pesar del contexto de confinamiento. Naciones Unidas tiene un documento en el que hace 5 recomendaciones a los gobiernos para minimizar el impacto de género que está teniendo la COVID, ¿no?, la pandemia
en el mundo. Y todas ellas hacen referencia a diferentes formas de violencia, diferentes formas de desigualdad estructural que viven las mujeres en el conjunto de las sociedades, ¿no? De forma global, de forma internacional. Uno tiene que ver con lo que comentábamos antes, el reconocimiento de las profesiones esenciales. Ella, a Naciones Unidas, habla de cubrir las necesidades de las enfermeras y de las médicas, ¿no? Dar respuesta a las demandas y necesidades que puedan estar planteando en el ejercicio de su profesión, es decir, que el reconocimiento no sea solo social, que sea económico. El segundo elemento tiene que ver con la violencia machista que se está dando en los hogares. Según un informe de Emakunde, durante el periodo de confinamiento se redujeron las denuncias en un 25%, pero se incrementaron las llamadas a los servicios de atención en un 10%. Es decir, cuando hay periodos de confinamiento, cuando se prolonga el tiempo que pasamos en casa, no debemos pasar por alto que a las mujeres se las está encerrando con su maltratador. Se las está encerrando con quien las agrede. Tenemos que tener en cuenta un dato que es fundamental, es decir, la persona o el hombre que agrede a la mujer en el marco de la violencia machista suele ser un hombre próximo, suele ser un hombre cercano. Cuando hablamos de violencia de género, según la ley del 2004, es esa pareja o expareja, pero hay otras formas de abuso y hay otras formas de violencia que suelen ejercer también hombres cercanos a mujeres y a niñas. Los periodos de confinamiento, los periodos de mayor presencia en los hogares incrementan el riesgo de que se lleven a cabo este tipo de violencias y a la vez limitan la capacidad de estas mujeres y de estas niñas de poder pedir ayuda. Un ejemplo lo tuvimos en el periodo de confinamiento duro, se difundió la contraseña mascarilla COVID-19 en las farmacias para que las mujeres pudieran pedir ayuda sin que se supiera que estaban pidiendo ayuda, pero que pusieran de manifiesto de esta manera que estaban siendo víctimas de violencia machista. Creo que es fundamental esta recomendación que hacen Naciones Unidas y creo que los gobiernos y las administraciones tienen que ser muy conscientes de los riesgos que tienen los confinamientos y las reclusiones en casa para las violencias machistas. Habrá que, agudizar el ingenio, pero hay que crear vías de acceso y de ayuda a estas mujeres. Naciones Unidas habla también del reconocimiento de la economía del cuidado, cosa que pues desde el feminismo se viene reivindicando desde hace muchos años, pero que esta pandemia ha puesto encima de la mesa, ¿no? Es decir, la clara importancia, lo vital que son todas aquellas actividades que están relacionadas con el cuidado de los demás. Lo vemos en el cuidado a las personas enfermas, lo vemos en el cuidado a las personas mayores, lo vemos en la atención a aquellas personas dependientes. Es decir, tenemos que ser conscientes como gobiernos y como economías, es decir, desde el ámbito político y desde el ámbito económico, que los trabajos de cuidado son claves para el mantenimiento de las sociedades, para su mantenimiento, para su crecimiento y para su bienestar. La cuarta recomendación que hace Naciones Unidas tiene que ver con otra reivindicación feminista de mucho tiempo, que es incrementar la presencia que las mujeres tienen en la toma de decisiones. Naciones Unidas habla de que se haga a nivel local, se haga a nivel municipal, se haga a nivel nacional. En este contexto de COVID hemos visto cómo solo hay 7 mujeres al frente de gobiernos, de jefaturas de Estado en todo el mundo y, sin embargo, la mayoría de estas mujeres han sido alabadas por haber gestionado mucho mejor la crisis de la COVID. Considero que no es una cuestión esencialista de ser mujeres, sino que son mujeres que han accedido al poder en contextos y en estados que les han permitido ese acceso al poder. Es decir, son sociedades mucho más progresistas, más avanzadas, más igualitarias y que disponen además de fuertes recursos públicos de atención a los demás. Pero sin duda su comunicación y su forma de ejercer el liderazgo ha sido diferente y creo que es un aprendizaje que también tenemos, ¿no?, que recoger de esta pandemia. Las mujeres tienen que estar allí donde se toman las decisiones porque es un derecho de representatividad descriptiva y sustantiva, ¿no? Y es un tema todavía muy pendiente. Y por último, recoge pues una demanda que también se deducía del impacto diferencial que está teniendo la crisis del COVID en hombres y en mujeres, y es la ausencia de la corresponsabilidad. Cómo es fundamental que para alcanzar una verdadera igualdad en el ámbito de lo público haya una verdadera igualdad en el ámbito de lo privado. Que hablemos de corresponsabilidad y que hablemos de una corresponsabilidad
que no solo se genere entre mujeres y hombres en el hogar o en los hogares, sino que se extienda también al ámbito comunitario, al ámbito político y al ámbito económico, ¿no? Ser conscientes de esa importancia que tienen todas las labores de cuidado, de ese reconocimiento que tiene que ir más allá del reconocimiento social y de esa participación de todos y cada uno de los agentes en su ejercicio. En suma, necesitamos poner la dimensión pública de la vida cotidiana en la agenda pública y apostar por la corresponsabilidad. Yo creo que es fundamental redefinir el ámbito de lo privado, de acuerdo con respecto al ámbito de lo público. Es fundamental romper la dicotomía, la falsa dicotomía público-privado, ¿no? Que hemos construido, que hemos aprendido, que hemos interiorizado y que limita muchísimo la libertad y la igualdad de oportunidades de las mujeres. Y una forma, ¿no?, de deconstruir esa dicotomía es precisamente situar todo lo que existe, ¿no?, y todo lo que coexiste con la vida cotidiana en la dimensión pública, en la agenda política, ¿no?, apostando por esa corresponsabilidad. Para ello, como os decía, es importante desnaturalizar la división sexual del trabajo y otorgar historicidad al ámbito privado, como suele decir Sheila Benjamin. Es decir, hemos otorgado historicidad al ámbito de lo público. Cuando hablamos de lo público, del ágora, del ámbito político, económico, cultural, eclesiástico, le hemos dotado de un significado cambiante que ha ido evolucionando. Hablamos de democracia, sistemas autoritarios, oligarquías, sistemas capitalistas, comunistas, socialistas, anarquistas. Lo público tiene definiciones que han evolucionado, tienen historicidad y, sin embargo, insistimos en negar la historicidad al ámbito de lo privado, cuando también la posee. Al negarle esa historicidad, lo que hacemos es naturalizar un ámbito privado que no deja de ser un constructo social que puede deconstruirse y construirse de otro modo. La propuesta es que se construya formando parte de ese ámbito público, para así poderle otorgar el reconocimiento social, económico y político que se merece. Muchas gracias por vuestra atención. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, María. Pasar a presentar a nuestra compañera Elena Blasco Martínez, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Alcalá de Henares. Es máster en Salud y Seguridad en el Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. En 2003 es nombrada Secretaria de Derechos Fundamentales de la Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines y ha sido Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Construcción y Servicios. Elena Blasco, desde el año 2017, es nuestra Secretaria de Mujeres en Igualdad de Comisiones Obreras. Elena, eskerrik asko zuri ere gurekin gaur egoteagatik, por estar con nosotras de esta forma. Es tu turno, Elena. Gracias. Bueno, lo primero es muchísimas gracias por invitarme un 25N más a las jornadas que hacéis en Euskadi. Efectivamente, este año no puedo estar allí de manera presencial, que me hubiese encantado, como siempre, pero bueno, pues al menos os puedo acompañar desde aquí, así que muchísimas gracias a Comisiones Euskadi y a todas vosotras que hacéis un trabajo estupendo y desde luego esta jornada, o al menos lo que hemos podido ver hasta este momento, es súper interesante. Yo en base a la misma, la verdad es que, como bien decía tanto María como en la presentación que tenía Estíbaliz, pues efectivamente creo que estamos en un 25N un tanto especial, estamos en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria y que, bueno, todos somos conscientes que la violencia contra las mujeres va mucho más allá de esta crisis, es algo muy estructural, es algo muy antiguo, desgraciadamente, y de difícil solución y que hoy en día todavía seguimos padeciendo. Por tanto, viene muy al hilo el título de esta jornada, de la verdadera pandemia, más allá de la COVID, que sí, que efectivamente la COVID ha funcionado como un acelerador y como un intensificador de todas estas desigualdades estructurales y de todas esas violencias contra las mujeres, y que esto mismo ha llevado que un sindicato como es Comisiones Obreras también intensifique su actividad para conseguir erradicarlas. Pero yo añadiría, sobre todo para iniciar mi jornada, que lo que vamos a hacer hoy, lo que estamos haciendo ahora mismo, es precisamente hablar de una pandemia invisible en medio de toda esta pandemia visible, ¿no?, de alguna manera. Bueno, pues para que no os perdáis, porque evidentemente esto es bastante complicado, el tema de hacerlo así a distancia,
Es un poco un resumen, ¿no?, de lo que vamos a tratar al menos durante mi exposición. En primer lugar es, bueno, pues qué hace, ¿no?, cuál es el trabajo sindical de comisiones obreras para erradicar las violencias machistas. Es importante, aunque todas nosotras sepamos perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos de violencias machistas, de violencias de género o de violencias contra las mujeres, para utilizar una terminología más adecuada. Desde luego, pues hay que dejar claro, ¿no?, qué es lo que considera como violencias, que son diferentes manifestaciones, diferentes intensidades, diferentes efectos, pero que todas ellas tienen esa base que une, ¿no?, que es el tema capitalismo y patriarcal fundamentalmente. Que todas ellas, la segunda parte de la ponencia viene reflejada en el hecho de que todas ellas duelen, hieren, incluso matan, pero que efectivamente desde la parte de organización sindical que nos corresponde sí que tenemos la capacidad de intervenir en una manifestación en concreta de la violencia, que es la violencia, una tipología concreta, que es la violencia económica, y de luego una manifestación de las más, como ya veremos más adelante, de las más comunes en el ámbito laboral, que es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El tercer punto va a ser, está vinculado fundamentalmente a cuál es la idea de la campaña de comisiones obreras en torno a este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en esos tres frentes de ataque, por así decirlo, en la que nos centramos desde nuestra propia organización sindical: visibilizar, sensibilizar y actuar contra todas ellas. Y en cuarto lugar, pues es un paso más allá que hemos querido dar desde esta organización sindical, vinculado, esto sí, aunque esperemos que sea una continuación de la misma, vinculado a ese momento excepcional de crisis sanitaria en medio de la COVID-19 y cómo esto repercute ya no solamente en el ámbito como intensificador de las violencias, sino además la incapacidad de estas mujeres para poder acceder a los recursos a su disposición. Bueno, pues como bien decía, efectivamente tenemos que tener muy claro de qué hablamos cuando hablamos de violencias machistas, de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Ahí os he colocado en esta diapositiva la definición que recoge el Convenio de Estambul. Ya sabéis que sale en 2011 en concreto, fue ratificado por España en el 2014. Y bueno, entre todas y la importancia que tiene esta definición, desde luego yo incluiría dos fundamentalmente. Una de ellas es que ya habla de violencias contra las mujeres como si fuesen violencia de los derechos humanos. Por lo tanto, tendríamos que tomar esa dimensión para hacer ver que es importante que todas las administraciones, todos los poderes, todo a nivel institucional se ponga en marcha para acabar con ellas. Y desde luego también la propia sociedad, todos nosotras y todos, pero todo hombre y mujer en ámbito social se tendría que poner también en marcha para poder erradicarlas. Y hay un aspecto clave en esa definición, es que por primera vez se incluye lo que conocemos como violencias económicas, que hasta este momento no aparece. Y de hecho no lo hace, como podéis ver, la otra parte de la diapositiva os ponía la definición que existe y que se da en la cuarta conferencia de mujeres de Beijing del 95, en la que aquí también aparecen las definiciones de las diferentes tipologías de violencia contra las mujeres. Y algo muy concreto que sí que me gustaría destacar de la misma es aquellos escenarios en los que se puede producir. En la primera parte habla de la familia, en la segunda parte habla en concreto de la comunidad y en la tercera parte habla del propio Estado, es decir, de quién puede generar esa propia violencia. Pero centrémonos sobre todo por un elemento clave, que es sobre todo la capacidad de esta organización sindical en actuar contra ellas, que es ante todo esa violencia económica que sí queda recogida en el Convenio de Estambul. ¿Qué se conoce o qué podemos decir de lo que se conoce como violencias económicas? Pues efectivamente es lo que os colocaba en esa transparencia. La violencia económica realmente es el resultado de todas las desigualdades estructurales que padecemos las mujeres en el ámbito económico. Os he colocado ahí una serie de ítems: el menor acceso al empleo, la discriminación salarial, el menor acceso a pensiones contributivas y prestaciones, el menor acceso a los puestos directivos, el trabajo reproductivo, ese estigma que ya ha dejado clara, de una forma muy clara María con el tema del teletrabajo, ¿no? Y cómo repercute también en nuestro desarrollo profesional, esas dobles o triples jornadas de trabajo, y cuando no es así, desde luego las excedencias, el abandono de nuestro desarrollo profesional, y es a modo de caldo de cultivo del resto de las violencias machistas. Todas ellas, todos estos ítems, pues si queréis luego en las preguntas
damos más detalles sobre algunos de ellos. Desde luego, lo que están demostrando es que todas las mujeres de todo el mundo tenemos menor y peor acceso a los recursos de naturaleza material o económica, bien sea a través de la propiedad, bien sea a través de un trabajo digno o bien sea a tiempo de libre disposición. Todos ellos lo que reflejan, al fin y al cabo, que las mujeres somos más pobres, tenemos menor autonomía económica y con ello, desde luego, va a repercutir en nuestra capacidad de ejercer libremente nuestros derechos, nuestras libertades, incluso cuestiona nuestra propia seguridad, que al fin y al cabo es lo que recoge, ¿no? Por eso nos preocupa como organización sindical esa violencia económica. Pero, evidentemente, hay uno de los efectos de esa violencia económica que también está íntimamente relacionado, que es el tema del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Una de las manifestaciones de violencia estructural que se da en el ámbito laboral, de las más extendidas y al mismo tiempo más invisibilizadas, podríamos decir. Aquí os dejo algunos datos extraídos de la propia macroencuesta del 2019, publicada por el Observatorio de Violencia de Género, y en el que podéis ver, bueno, pues ahí os pongo, ¿no? Más de 8 millones de mujeres mayores de 16 años han sufrido acosos sexuales. El 13,7% del total de mujeres que han sufrido acoso sexual señalan a alguien directamente del trabajo, es decir, 2 de cada 5 mujeres acosadas sexualmente han sido en el ámbito laboral. Estamos hablando que en esa misma macroencuesta hablaban de más de 2 millones de mujeres trabajadoras en los últimos 12 meses han sido víctimas de un tipo de acoso sexual en el ámbito laboral. Y en la parte inferior de la transparencia podéis ver la memoria de inspección de trabajo del 2018, en el que cuáles han sido las actuaciones realizadas con referencia a este mismo fenómeno, ¿no? Habla de, bueno, no llega ni siquiera a 400 actuaciones, 381 actuaciones de acoso sexual, con 4 infracciones en acta y 73 requerimientos formulados. Y en cuanto a los requerimientos provocados directamente por la presencia o no de protocolos de acoso sexual, acoso por razón de sexo o la efectividad de los mismos, pues ahí tenéis que se hicieron 310 actuaciones, 7 infracciones en acta y 160 requerimientos. Como podéis ver, hay un desfase total entre el número de víctimas reales, de mujeres que han sufrido algún proceso de acoso sexual, acoso por razón de sexo, y desde luego el número de actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo. Esto, de nuevo, reafirma la idea inicial que os comentaba, ¿no? De que es uno de los fenómenos más expandidos, más extensos que se dan en el mundo laboral, pero al mismo tiempo el más invisibilizado, como consecuencia de que o bien no se llegan a denunciar, o bien cuando se denuncian finalmente se tramitan por otra naturaleza, bien se trasladan a acoso laboral, sin más, sin ninguna naturaleza de discriminación o desigualdad de sexo o de género, o directamente, bueno, pues son, en la mayor parte de los casos, lo que suele suceder es que es a toro pasado, por así decirlo. Es decir, comienza la denuncia después de que la relación laboral incluso ha llegado a desaparecer. ¿Por qué un sindicato como Comisiones Obreras bueno, pues, combate sindicalmente todas estas violencias machistas? Bueno, yo creo que no hace falta ni siquiera explicarlo, pero en cualquier caso, bueno, esta transparencia explica un poco el por qué, ¿no? El por qué lo hacemos así. Desde luego, porque la violencia contra las mujeres es la forma más extrema de esa desigualdad entre sexos y géneros. Tiene claramente un carácter plenamente estructural, tanto en magnitud como en extensión, porque se refuerzan y se combinan entre sí, es decir, discriminaciones y violencias se reafirman una a otra y por tanto hace que perduren a lo largo del tiempo. Son, como os decía, violencias claramente invisibles o silenciadas. Fijaros el dato que os colocaba ahí, ¿no? 3 de cada 4 mujeres que han sufrido violencia en la pareja no denuncian, y solamente se denuncia prácticamente el 8% de las violencias sexuales que se están generando. Luego, evidentemente, porque sufren, o sea, influyen de alguna manera, de manera muy negativa en todas las esferas de la vida de las mujeres. Dañan la salud, dañan la libertad, dañan la seguridad, la autonomía, la dignidad de todas las mujeres. Y luego porque es algo fundamental. Creo que todas estas violencias, esta forma extrema de desigualdad estructural que sufrimos las mujeres, desde luego va en contra de nuestros principios, de nuestros valores como organización sindical, pero además va en contra de cualquier valor democrático que pueda surgir.
Por esa misma razón, desde el sindicato, lo que también hacemos es, con el mismo ímpetu que utilizamos para la erradicación de las violencias, también hacemos contra todas aquellas posicionamientos o políticas negacionistas de esta violencia contra las mujeres, porque de la misma manera lo que están fomentando es la impunidad de los agresores, de las agresiones, y desde luego está provocando que se sigan perpetuando estas mismas situaciones y estas mismas violencias y desigualdades. ¿Qué hacemos desde Comisiones Obreras? Bien, pues la campaña precisamente de este 25 de noviembre de Comisiones Obreras con el lema de abre los ojos, actúa, todas las violencias duelen, precisamente lo que intentamos es denunciar, ¿no?, la necesidad y la urgencia de visibilizar, de sensibilizar y de actuar contra todas y cada una de las violencias. Porque efectivamente, más allá de que existan muchísimas manifestaciones, desde la violencia simbólica, evidentemente, hasta el feminicidio, pasando por muchas otras, como la psicológica, la sexual, la física, la mutilación genital, el propio acoso, bueno, pues todas ellas de alguna manera violan y vulneran los derechos humanos, desde luego así lo entendemos nosotras también desde esta organización, y por tanto en todas ellas pues tienen que ser erradicadas, ¿no? Tenemos que actuar contra todas ellas. ¿Cuál es nuestra primera acción? Desde luego hacer ver, porque si no somos capaces de ver, no somos capaces de actuar, de prevenir lo que está sucediendo. Como os decía, hay multitud de violencias que se pueden desarrollar. Estos que os he colocado aquí vuelven a ser datos de la macroencuesta publicada en el 2019, la macroencuesta del 2019 publicada hace bien poquito por el Observatorio de Violencia, y aquí podéis ver algunos de los datos y las tipologías de violencias que sufrimos como mujeres, ¿no? Una de cada 2 mujeres de más de 16 años ha sufrido algún tipo de violencia, violencia en pareja o en pareja, más de 3 millones de mujeres, violencia psicológica. Son violencias combinadas, casi todas ellas, efectivamente, son violencias que de alguna manera el 97% no solamente aparecen en una única manifestación de violencia, sino que se combinan entre sí. Evidentemente hay violencia física, violencia sexual también fuera de la pareja, un elemento fundamental que ya sabéis que desde hace bien poquito no se consideraba violencia de género aquello que aparece fuera del ámbito familiar. Un 2,2% de las mujeres han sufrido alguna violación, casi medio millón de mujeres, y acoso sexual, pues más del 40% ha sufrido acoso sexual, más de 8,2 millones de mujeres prácticamente en el mundo pues han sufrido, en este caso en España, que es para eso la macroencuesta, ha sufrido algún tipo de acoso sexual. Las consecuencias de toda esta tipología de violencias es la que ya os había indicado anteriormente, consecuencias en la salud, en la dignidad, en la libertad, en la seguridad. Y, por supuesto, una de las consecuencias más atroces que hay, efectivamente, es el asesinato o el feminicidio, con aquellas, y que las tenemos a día de hoy muy presentes, sin lugar a duda, que son las violencias, las cifras de la vergüenza. Ya llevamos aproximadamente, creo que son 41 mujeres a día de hoy, 1.074 desde que hay estadísticas oficiales. Tenemos 29 menores asesinados y asesinadas y 23 huérfanos y huérfanas en este año, 301 desde el 2013. Evidentemente son cifras escalofriantes que deberían hacernos pensar, nosotras ya lo hacemos desde luego, pero hacernos pensar a nivel ya solamente de Estado democrático, ¿no? En que esto no puede seguir así. Pero fijaros, nos interesa mucho también fijarnos en las supervivientes, mujeres supervivientes, porque ellas también necesitan de esas medidas de políticas activas de igualdad y de recuperación integral. Fundamentalmente porque estas supervivientes también tienen grandes traumas a consecuencia de estas violencias, y aquí las tenemos, más del 70% necesitan asistencia psicológica, más del 23% presentan algún tipo de discapacidad como consecuencia de haber sufrido esa violencia. Más del 21% causa baja laboral o escolar. Evidentemente el tema del escolar es por la edad en la que se han producido esas violencias, y luego pues, el ser violada multiplica por 6 el riesgo de suicidio. Pero es que además tenemos consecuencias colectivas, no solamente además individuales. Esta magnitud de las violencias machistas, de alguna manera, impugnan y dañan por completo todos los principios democráticos que tenemos. Es decir,
pensar en cómo estas mujeres se tienen que sentir ante un sistema democrático que tendría que proteger uno de sus primeros derechos, que es el poder vivir de manera libre, el poder vivir de manera autónoma y de poder vivir de manera segura. Bueno, pues se le está negando esta situación. Entonces, evidentemente, se desquebraja por completo nuestro sistema democrático, se desquebraja por completo esa especie de estado de bienestar que debería garantizar el mismo. Desde Comisiones Obreras no solamente hacemos ver que es tan necesario que todas esas manifestaciones se vean y se tengan en cuenta, sino además lo que hay que hacer es sensibilizar. En eso es lo que estamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Concienciar sobre todas sus causas. Analizamos cada una de las desigualdades estructurales que nos atraviesan por ese sexo-género, por las grandes diferencias que hay entre hombres y mujeres y porque realmente son las que van a alimentar el resto de las violencias. Combatimos la división sexual del trabajo porque realmente es la causa central que mantiene todas esas desigualdades estructurales. Es el objetivo, esa división sexual del trabajo, de luego es el objetivo de este sistema capitalista patriarcal y desde luego nuestra misión es combatirlo. Combatimos los estereotipos sexistas porque son ellos los que de alguna manera perpetúan también esa división sexual del trabajo. Son esos estereotipos sexistas lo que hacen que siga perdurando esa mentalidad machista que se cuela en las personas, en las instituciones, en los poderes y que de alguna manera perpetúa las desigualdades estructurales y al mismo tiempo las violencias que se están generando. Concienciamos a las mujeres de que tienen que ocupar su espacio, su lugar, que tienen que empoderarse, que tienen que vivir su propia vida, que tienen que tener su propia autonomía, que tienen que vivir libres. Demandamos políticas de igualdad, de corresponsabilidad, desde luego a través de la educación, que es un elemento máximo de crear conciencia individual y colectiva en igualdad. Demandamos políticas y programas de prevención, de atención a las mujeres en situaciones de violencia machista y sobre todo de asistencia y de recuperación integral, muy importante. Y desde luego concienciamos a los hombres también sobre nuevos modelos de masculinidad para que abandonen ese machismo que de alguna manera nos jode, ¿no? Nos jode a todas y a todos y que igual que a nosotras nos mantienen esa especie de sometimiento, a ellos los tienen enclaustrados en esos roles totalmente tóxicos y nocivos de masculinidad. Evidentemente, como una organización sindical como es Comisiones Obreras, no solo nos podemos quedar en hacer ver, en sensibilizar y en condenar, sino que tenemos que actuar contra todas ellas. Y así lo hacemos desde todos nuestros espacios de intervención. Lo hacemos desde el diálogo social, desde la negociación colectiva en las empresas, en las administraciones, a través de las medidas, de los planes de igualdad, de los protocolos de actuación de acoso sexual, acoso por razón de sexo. Lo hacemos también a través de los sectores estos que se han considerado esenciales. De repente, muchas de nosotras ya sabíamos que así lo eran, que son imprescindibles. Estamos hablando de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todos ellos tienen que tener esa perspectiva feminista. Es necesario garantizar unas condiciones laborales dignas también en esas profesiones para poder generar servicios más adecuados a los que tienen que proporcionar a las mujeres. Lo hacemos a través de las instituciones, de nuestra capacidad de participación institucional, con toda nuestra interlocución, generando nueva legislación vinculada a mecanismos y políticas activas de igualdad y de desarrollo de derechos para las mujeres. Lo hacemos evidentemente a través de la sociedad, de la reivindicación, de las alianzas, de la cooperación y de la participación con otras organizaciones, con otras plataformas feministas. Y desde luego lo hacemos en el mundo de manera general. Comisiones Obreras forma parte de la Confederación Sindical Internacional, forma parte de la Confederación Europea de Sindicatos y también de organizaciones internacionales como la del trabajo. A través de ellas también generamos esos espacios para generar dinámicas europeas, internacionales que garanticen esa igualdad y ese avance en derechos de las mujeres y, por supuesto, esas políticas internacionalistas de lucha para su erradicación. Y precisamente en este ámbito sí que me gustaría que pudierais ver un vídeo, a ver si sale,
si todo va bien, que de momento no ha habido ningún fallo, a las que bueno, después explicaré la gran sincronía con esas políticas internacionalistas y en concreto con la Organización Internacional del Trabajo en una de sus campañas dedicadas precisamente a cómo actuar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en época de pandemia. Some of the measures adopted to suppress the transmission of COVID-19 have exposed and exacerbated various forms of violence and harassment in the world of work. Women and younger people are mostly the victims of sexual and gender-based violence. UN Women report that 243 million women and girls across the globe have been subjected to physical violence to those close to them in the last 12 months. There has been a surge, for instance, in gender-based violence during lockdowns, as many women and girls are trapped at home with their abusive spouses, partners, and family members with limited access to support services. Compared to men, women are 9 times more likely to quit, 5 times more likely to transfer, and 3 times more likely to lose their jobs because of harassment. The increase in teleworking also carries with it the risk of a corresponding increase in cyberbullying. As workplaces reopen and adjust to the new realities, trade unions must keep a close eye on the safety of their members and workers in general, and not just from the coronavirus. There are new factors that are causing a surge of violence and harassment at the workplace. Cooped up in their homes, strained relationships at home, pressure from other family members, and friends and family could be ill or facing job layoffs or reduced hours. Financial pressure can result in inappropriate workplace behavior. What trade unions can do: 1. Build strong advocacy and awareness campaigns about increased violence and harassment in the world of work during and after COVID-19. 2. Lobby for the universal ratification of ILO C-190 and effective implementation of C-190 and R-206. 3. Mobilize and strengthen trade union action for the elimination of gender-based violence and harassment from the world of work. 4. Sensitize and raise public awareness around C-190 and R-206. So, why is ratification of C-190 and implementation of R-206 important for COVID-19 response and recovery? 1. The Convention provides for the response and realization of everyone's right to a world of work free from violence and harassment, and access to remedies and support for victims, and also sanctions. 2. Member states that ratify the Convention are required to adopt an inclusive, integrated, and gender-responsive approach to the prevention and elimination of violence and harassment in the world of work. 3. The Convention recognizes the roles and responsibilities of governments, employers and workers' organizations, and the need for collective bargaining and an integrated approach to a violence-free world of work. 4. The Convention is also applicable to the informal economy, including domestic work. We must not only survive this pandemic, but also ensure that we have a new normal in a world of work that is free from violence and harassment. En sí, como habéis podido ver, lo que venía en el vídeo es que efectivamente las organizaciones sindicales tenemos un papel clave en la erradicación de toda la violencia y en concreto en la que os hacía insistencia, ¿no? En esa violencia económica y sobre todo en esa manifestación del acoso sexual, el acoso por razón de sexo. Ya sabéis que está el convenio 190 de la OIT sobre la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y efectivamente es una campaña que llevamos organizando desde esta organización, fundamentalmente porque en esa conferencia
de la OIT, en la que estuvimos implicadas en varias comisiones, tanto en la redacción como en la de normas, pues allí estuvimos y por fin nos pudimos traer debajo del brazo ese convenio internacional que, bueno, que esperemos que desde luego nuestro gobierno se ha comprometido en ratificar y así lo hagamos. Ya hemos dedicado además varias cartas al gobierno para pedir esa ratificación casi de manera inmediata, porque es muy necesaria, porque daros cuenta que todavía hay un proceso también de acople del legislativo hasta que finalmente se aplique de manera real. En cualquiera de los casos, yo sobre todo os ponía ese vídeo para que veáis la sincronía entre esta petición de la Organización Internacional del Trabajo y lo que se está realizando desde comisiones obreras. Hablaban principalmente que había 4 grandes misiones de los agentes de las organizaciones sindicales. Hablaba de campaña de información, de ratificación de convenios internacionales, que seguimos en marcha, por supuesto, de movilizar la acción sindical con este fin y, desde luego, de sensibilizar y concienciar. Bien, pues durante toda esta pandemia, deciros, por si acaso no habéis tenido oportunidad de poder verlo, es que desde el primer momento que surge la crisis sanitaria, desde toda la Confederación y especialmente de la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad, lo que sí hemos estado es en constante alerta. Sabíamos perfectamente que, como el resto de las crisis, esta también iba a suponer íbamos a ser las grandes pagadoras de la misma y, por tanto, comenzamos desde un primer momento a crear varios elementos materiales específicos para informar, para sensibilizar, para denunciar y para incluso proponer medidas alternativas para que esta gestión, no solamente análisis de la crisis, sino además gestión y propuesta de salida de la misma, no tuviese ese carácter tan demoledor con las mujeres. Hemos desarrollado lo que conocéis y podéis ver a través de nuestra página web, las miradas violetas COVID-19, en el que se han hecho ese seguimiento, esa denuncia, las propuestas con el fin de que este periodo de excepcionalidad no repercutiera de manera directa sobre las mujeres. Se ha hablado en ellas sobre el tema de desempleo, sobre la actuación de las trabajadoras del hogar, sobre dificultades en la conciliación corresponsable, sobre violencias machistas. Se ha hablado de muchísimas cosas. Hemos tenido también lo que se conoce el apartado de Infocoronavirus Mujeres, que serán fichas informativas de la diferente legislación que iba surgiendo con referencia a este periodo de excepcionalidad, en el que a modo de preguntas y respuestas directamente podéis consultar y ver claramente qué derechos, qué capacidad tenéis de reacción ante las situaciones de desempleo o de indefensión jurídica y laboral que podéis encontrar. Hemos desarrollado, bajo el título de Trabajadoras en tiempos de COVID, toda una serie de artículos que, con la colaboración de todas las secretarías de mujeres, de federaciones sectoriales, federaciones territoriales, en el que contaban cómo la crisis de la COVID-19 actuaba sobre las mujeres, sobre un determinado sector, sobre un determinado territorio y cuáles eran las medidas propuestas desde esta organización para paliar esa situación. Y se han incluido una multitud de artículos y valoraciones políticas sobre los diferentes reales decretos que se han ido surgiendo. Evidentemente tenemos todo el diálogo social, el desarrollo de los ERTES, sus actualizaciones, los reales decretos de igualdad, es decir, un montón de elementos que se han desarrollado con respecto a esta excepcionalidad y que muchos de ellos se prolongan mucho más allá de ella, que desde luego tiene ese porqué, ¿no? De la necesidad de que una organización sindical como Comisiones Obreras actúe ante esta situación, ante esta excepcionalidad, pero también más allá de la misma. Dentro de esa excepcionalidad, desde luego, dando un paso más allá, hemos desarrollado, a ver, no sé por qué ahora no me funciona, aquí. Hemos dado un paso más allá y en julio, en medio de la pandemia, a propuesta de la Confederación y con el apoyo de todas las secretarías de mujeres, se ha desarrollado el proyecto de sedes seguras de comisiones obreras. Esto viene siendo, pues, es la capacidad de poner nuestros recursos, tanto materiales como humanos, estoy hablando de tanto de locales como sindicalistas, de tener la posibilidad de funcionar como nexo de unión entre las mujeres que han sido víctimas de violencia y los servicios a disposición de las mismas. Sobre todo se puso en funcionamiento en aquellos periodos de estado de alarma en la que existe el gran confinamiento en sus propios domicilios, muchas de ellas confinadas, sin posibilidad de comunicación ninguna, ni a través del teléfono, ni a través de poder salir a la calle, evidentemente, a pedir ayuda, que muchas de ellas estaban recluidas con sus propios maltratadores y, por tanto, esa situación. Al ser considerados la organización sindical y su actividad sindical como una actividad esencial, pensamos en la capacidad de poder tener, de dar cobijo, de dar ayuda a estas mujeres
ante la posibilidad de que pudieran salir en un momento determinado a las calles y poder acceder a nuestros propios locales. Para ello es simplemente una forma muy sencilla, desde luego dejar entrar a estas mujeres, poder tener habilitado un lugar que les permita y les asegure su confidencialidad, que las personas que tuviesen contacto con ellas estuviesen formadas, tuviesen información y sobre todo conocer todos los recursos a su alcance de la forma más cercana, y desde luego ya simplemente pues hacer un seguimiento y más que nada asegurarles tener el acceso a esos recursos, tanto jurídicos como psicológicos como sanitarios, que estuviesen a su disposición. A día de hoy, si mal no recuerdo, son aproximadamente 8 comunidades autónomas las que están adscritas a este proyecto de sedes seguras y vienen siendo en torno a unos 25 o 30 locales de comisiones obreras que a día de hoy están disponibles bueno, que dan diferentes servicios, pero sobre todo ese primer nexo de unión entre las mujeres víctimas y los recursos disponibles para ellas. Evidentemente, a nadie se le escapa que estamos en un momento en el que todavía queda mucho por hacer, que la organización sindical desde luego no ha hecho todo y desde luego no está todo asegurado. Creo que si nosotras lo tenemos muy metido en nuestro propio hacer sindical, es que si queremos desarrollar cambios estructurales tenemos que seguir trabajando de manera sistemática, de manera ordenada, para conseguir erradicar las desigualdades y todas las violencias para las mujeres. Por esa misma razón que creo que deberíamos tener muy claras cuáles son nuestras prioridades sindicales y no pueden dejar de ser las que analizo ahí, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir la igualdad en el acceso al empleo, tenemos que conseguir acabar con las brechas en pensiones y prestaciones, tenemos que conseguir una conciliación corresponsable y tenemos que erradicar de forma completa las violencias machistas. Yo simplemente para finalizar, bueno, os dejo el cartel de nuestra campaña para este 25 de noviembre con el Abre los ojos, todas las violencias actúa, todas las violencias duelen, y efectivamente pues haré propia una frase de Marta Sanz, escritora, que uno de sus artículos hablaba de que diferenciar las violencias como si no fuesen la misma juega en nuestra contra. Porque efectivamente tanto las violencias económicas como la violencia estructural se desarrollan en paralelo con la violencia machista contra el cuerpo femenino. Pues bien, hagamos que nuestra acción sindical, que nuestra labor sindical trabaje de esa misma manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tu exposición. Bueno, gracias a las dos. Gracias, Elena, gracias, María. Con estas jornadas lo que pretendíamos precisamente era, bueno, pues por un lado visibilizar el marco estructural de las violencias machistas, que ha sido la exposición que nos ha trasladado María, y por otro lado la capacidad que tenemos desde el sindicato como organización transformadora de cambiar esas violencias, ¿no? en la medida de lo que podemos hacer, que es lo que nos ha trasladado Elena. Nuestro planteamiento, en prácticamente todo lo que hacemos es desde una perspectiva feminista, pero esa perspectiva feminista tiene una base teórica, pero también tiene una base de movilización, una base de participación en los espacios feministas. Para ello, para que eso siga siendo así, lo que queremos llamaros a participar en las movilizaciones que el movimiento feminista lanza para mañana 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas, de las violencias contra las mujeres,